Bien, es un placer estar con ustedes. Venimos de Alicante, de una ciudad, de un pueblo que se llama Villajoyosa. Se conoce como la ciudad del chocolate. Sí, ahí es donde más fábricas de chocolates hay de la zona, creo que de España. He venido acompañado de mi esposa Ana, de la que llevamos casados 50 años. Mañana 51. Somos padres de 3 hijos, 2 chicas y un varón, y tenemos 9 nietos. Conocí a Ana cuando tenía 18 años. Yo tenía 20. Ella era creyente, yo probaba que Dios no existía. Fíjese. Pero nos enamoramos. El Señor nos bendijo. Cuando terminé mi servicio militar, nos casamos. Y ahí fue el primer encuentro que tuve con Dios, con el Dios de mi esposa. Yo era judoka, practicaba el judo, era sindicalista de izquierdas y más cosas. Entonces tuvimos nuestro primer hijo y a los 9 meses enfermó, se puso muy malito, un niño precioso, rubio, porque yo antes era rubio también. Mi familia, ahí está mi hija Ana, levántate, que quiero que te vean. Esta es mi hija Ana. Son rubios, la otra hija también, mi hijo, todo, sí. Y mi esposa también lo era rubia, ahora ya menos. Y enfermó de meningitis. Me llamó al trabajo, yo estaba trabajando y me dice, ven, que el niño está muy malito. Lo llevamos a Alicante, al hospital infantil, para que atendieran, el pediatra que teníamos, y le hicieron las pruebas pertinentes, ya os digo, de hace muchos años. Y lo que había entonces lo trataron lo mejor que podía, hasta que un día nos dice el médico, a las 2 semanas después, dice, mira, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero el niño va a morir. Llamad a vuestros padres, éramos jóvenes, los médicos conocían a nuestros padres, llamad a vuestros padres que vengan porque hoy el niño muere. Que fue tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Dolor, tremendo. Llamamos a nuestros padres. Y cuando yo regresaba a la habitación, yo no quería que Ana me viera llorar, porque era un machote, y los machotes no lloran. Y me metí en una habitación que vi oscura en el hospital. Era un hospital de pago. Nosotros, eran mis padres los que cubrían los gastos, porque no, recién casados, jóvenes, como todos los jóvenes, así estás empeñado, esa es la palabra. Y me metí en esa habitación llorando y levanté mis ojos al techo y dije estas palabras, oye tú, mi mujer dice que tú eres Dios. Si eres Dios, sana a mi hijo. Me fui para la habitación, allí llorando con Ana, vinieron mis padres, todos allí, esperando que el niño falleciera. El médico me dijo, cuéntale las pulsaciones, tómale la muñeca y verás como poquito a poco, dice, no va a sufrir, pero poco a poco su vida se va a apagar. Y así fue hasta la madrugada. En la madrugada empiezan a subir las pulsaciones. Vienen los médicos por la mañana, se quedan, bueno, pues, cuestión de horas. El niño tiene 49 años, mide 1,85 y es padre de 4 hijos. Dios escucha a todos aquellos que le dirigen la oración, una oración. Y ya creas en Él o no, porque los que no creemos en Él, cuando nos dirigimos a Dios, es que sí, que creemos en Él en nuestro interior. El testimonio de mi esposa siempre ha sido para mí un ancla fuerte, un amarre, un agarre, porque ella fue una mujer fiel. A ella la prohibieron casarse conmigo porque yo era incrédulo. Los pastores, te vas a condenar, vas a unirte en yugo desigual. Y así, pero así, hasta que un pastor le dijo, y era bautista, por cierto, Ana, ¿tú quieres a ese muchacho? Y yo lo quiero, cásate y llévale al Señor.
Y así fue. Yo no tendría que estar hoy aquí. Y empecé a partir de esa fecha. No inmediatamente no fui a la iglesia ni nada. No, yo la acompañaba, después de eso la acompañaba a la iglesia y yo me marchaba. Le decía, tú con los tuyos, yo con los míos, a tomarme Cuba Libres. Pero yo estaba observando la vida de mi mujer, no se lo decía. Por las noches le daba gracias a Dios sin que me oyera, a escondidas y en valenciano, como hablamos allá. Señor, gracias por haberme curado muy chiqueta. Y así, Señor, gracias por haber curado a mi niño. Y conocí a un joven también de mi edad, ya tenía 25 años yo, Samuel, le llamaban, vino para allá como pastor con su esposa, y yo observaba a Samuel. Este no es como los evangélicos, como los protestantes que yo conozco, este es normal. Habla con la gente, se toma una cerveza, va aquí, va allá. Este es normal. Todos los demás, una boda. Te invitaban a una boda, Fanta para beber. Porque era pecado beber vino o una cerveza. Y cosas así. Ni una alegría. La boda parecía un funeral en vez de una boda, en vez de estar todos cantando y bailando. Nada, todos... me bendice este matrimonio, Señor. Bendícelo. Te daba miedo casarte. Y Samuel era un joven normal, iba con su guitarra, iba todo hablando, hasta le habló a la Guardia Civil un día que nos detuvieron a los dos porque íbamos con una furgoneta que llevaba unos letreros que no eran legales. Y Samuel, la Guardia Civil nos para, y ahora os digo de hace 40 años atrás, que no son los civiles de ahora, nos para, le dice por qué nos llevaba un rótulo y dice, bueno, es que no sabía qué tal, y empieza así, y cuando termina, nos hicieron una denuncia, claro. Y Samuel le dice, ¿ha terminado usted su trabajo? Dice, sí. Y ahora voy yo a ejercer el mío. Y empieza a predicarles el evangelio. Y yo, ay, madre, al cuartelillo nos vemos. Y bueno, me fijé con Samuel, vi la fidelidad de mi esposa. Y un día le dije a Samuel, quisiera creer lo que creéis tú y mi esposa, pero no puedo. Dice, ¿tú quieres creer, Antonio? Y yo, sí. Esta noche vamos a tu casa, díselo a Ana. Y vinieron por mi casa, empezaron a orar por mí. Yo cada vez que me decía que Jesús había muerto por mí, me partía de risa. Nunca me he reído tanto y tan a gusto. Hasta que al momento, casi la madrugada, era ya toda la noche, Samuel se fija en mí, o mirándome los ojos me dice, espíritu de incredulidad, te ato, te reprendo y te echo fuera de Antonio. Ese día ese momento noté como un rayo de luz entraba sobre mi cabeza y cambió mi vida. Y empecé. Y después quería conocer más cosas del Señor, del Espíritu. Empecé a devorar todos los libros que había, de Watchman Nee, de del otro, de todos los libros que había. Me gusta leer. Pero me faltaba conocer al Espíritu Santo, que no había manera. En ese tiempo era el mover del Espíritu Santo en la iglesia de Filadelfia, los gitanos. Y yo conocía a un pastor gitano. Y le dije, mire, yo quiero conocer sobre el Espíritu Santo. Le daban Luis el de Baza, porque era de Baza. Yo quiero conocer sobre el Espíritu Santo. Y me dice, yo veo en ti el llamado. Yo no sabía lo que era eso. ¿Y eso qué llamado? ¿Qué es eso llamado? Dice, el llamado para servir al Señor. Dice, si tú quieres saber del Espíritu Santo, tienes que prepararte para el pastorado. Y yo, que va. Pero en ese momento piensa, bueno, yo le digo que sí, y cuando sepa lo suficiente me voy. Pues no, aún estoy aquí. Me quedé. Y empecé a formarme como candidato a pastor en la iglesia de Filadelfia. Y tenía que predicar con los gitanos. Ustedes saben cómo son los gitanos, cómo cantan, cómo alaban, escandalosos, a grito pelado. Y yo, como candidato a pastor, me tocaba predicar de cuando en cuando. Y cuando yo predicaba se me dormía la gente. Y los gitanos que son así un poco expresivos. Yo predicando y delante de mí. Así, yo, madre, ¿dónde me he metido yo? Y un día que me tocaba predicar, bajaba yo mi casa por el ascensor con la chuletita, los apuntes, dentro de mi Biblia, mirando así, y se me sale la hojita, se me mete por el hueco del ascensor, y yo
digo, cuando llego a la iglesia como candidato tenía que estar 1 hora y media antes orando allí para antes de empezar el culto. Cuando llego allí, yo, bueno, ya tengo la excusa hoy, le digo al pastor, para que no se me duerma la gente, que lo que me ha surgido, que yo no puedo predicar porque no tengo apuntes. Y llego allí y yo, mira Luis, pasa, vamos a orar y después me dices lo que tienes que decirme. Y nos arrodillamos a orar. Pero estando orando, noto que me ponen una mano sobre la cabeza. Y oigo que me dicen, así dice el Señor, cuando tú hablas, yo hablo. Y el que a ti no te escucha, es a mí a quien no me escucha. Por lo tanto, habla y no calles. Me quedé de piedra, ¿eh? Y cuando terminamos me dice Luis, ¿qué querías decirme? Yo, nada, Luis, nada, no. Y empecé a predicar y se me durmieron igual. Pero ya me di cuenta que cuando el Señor tiene un plan sobre alguien, ese plan va a llevarse a cabo. No va a quedar en palabras, va a seguir adelante. El Señor es grande. El Señor es bueno. Y está tocando a muchos españoles. Sabemos todos el corazón que tenemos y qué hay en nosotros. De pequeñitos los españoles generalmente vamos 4 veces a la iglesia. Y todas obligados. Una cuando nos bautizan, nos llevan. Tomamos la primera comunión, nos llevan. Nos casamos, nos llevan. Nos morimos, nos llevan. Esas 4 veces. Generalmente somos duros. Tenemos un espíritu de incredulidad muy grande y sobre todo un espíritu de acusación. Nos importa mucho el qué dirán. Es verdad. Nos importa muchísimo qué piensan de nosotros. ¿Qué dirán? Me acuerdo que teníamos un hermano en la iglesia, le llaman Alfonso. Y venía a las reuniones, traía una Biblia tan pequeña que no podía ni leerla, pero una cosita así, como una cajetilla de cerillas un poco más grande. Y la llevaba metida aquí en la silla. Y estaba, en vez de entrar directamente a la iglesia, él iba paseando. Y llegaba y mirando. Buenas tardes. Cuando no veía a nadie, se metía para adentro. Como Alfonso, sabemos mucho lo que llevemos una Biblia grande. Nos avergonzamos. Y yo quiero hablarles de algo que me enseñó a mí el Señor. Algo muy importante. Estaba yo una tarde en la iglesia, tenemos una congregación no muy grande, pero somos españoles. El Señor me llamó a hablar a los españoles, a los de mi ciudad. Casi todo, la gente se extraña cuando viene y ve que hay 80, 90 españoles. Se quedan mirando, Pablo cuando estuvo lo vio también, y me decía, aquí hay muy poca diversidad. Y yo, pues no, es verdad, somos españoles. Porque mi corazón, una mañana estaba yo orando una madrugada en una loma donde se divisaba mi ciudad, y yo oraba, Señor, dame mi pueblo, Señor, dame mi ciudad. Y la única vez que el Señor me hablaba, no con voz audible, pero sabía que el Señor decía, me dijo estas palabras, dile a los jóvenes que yo les he entregado Villajoyosa. Y tu trabajo, me dolió, porque yo quería que me lo dijera de mí, que me ha entregado a mí. Tu trabajo es el que va a limpiar el terreno. Vas a desbrozar el terreno y otros recogerán la cosecha. Y eso es lo que estamos haciendo. Empezamos mi esposa y yo los dos solitos, cuando tuvimos que salir de la iglesia de Filadelfia, porque los payos y los gitanos, no es que no nos llevemos bien, nos llevamos bien, yo me llevo muy bien, pero las culturas son diferentes y los gitanos no dejan de ser, son antes gitanos que cristianos, y lo siento, pero es la verdad, es así. Y tuvimos que empezar a congregarnos en nuestra casa, Ana y yo solitos, los dos, y poco a poco, hasta ahí estamos, ayudando a nuestros hijos y nuestros tal, en la universidad, hablando a sus compañeros, y ahí estamos. Una tarde de las que yo me iba a la iglesia, al local donde nos congregamos, me gustaba ir allí a orar, colocaban un CD de música cristiana, suave, melodiosa, preciosa, y empezaba a orar. Estoy orando y me viene a la mente una palabra, sobrenatural. Y yo me quedo así, intentaba seguir orando, sobrenatural. No podía dejar de pensar
en la palabra. No podía orar por culpa de la palabra. Entonces no tuve más remedio que entrar en el cuartito que tengo yo, la Biblia y todo allí, y buscar una concordancia para ver sobrenatural. Me llevé una sorpresa, porque esa palabra no está en la Biblia. Me llevé una sorpresa tremenda. Y yo, ¿cómo puede ser eso si yo he utilizado eso? Hay cultos que hasta ahora se oye, vamos a tener un culto sobrenatural, vamos sobrenatural y chinga sobrenatural. Y no está en la Biblia. Y no me había fijado hasta esa fecha, hace unos años atrás. Fue grande la sorpresa. Busqué diccionarios, empecé a buscar diccionarios. Sabemos todos lo que significa sobrenatural, pero yo quería una definición que me convenciera a mí, porque eso que yo creo que fue el Señor el que me habló, estoy seguro que fue el Señor, me tocó y quería decirme, enseñarme algo el Señor. Y entré primeramente en Wikipedia, que eso es lo que buscamos generalmente mucha gente. Y sobrenatural se refiere a algo que se tiene como por encima o que está más allá de lo que se entiende como natural. Es verdad. Pero lo que me llamó la atención es lo que decía a continuación. Los temas sobrenaturales son a menudo asociados con la idea de lo paranormal y oculto. Y entonces lo sobrenatural de Dios está al mismo nivel que lo que hacen los ocultistas, los brujos, los mediums. Pues me quedé así un poco tocado. Y entonces, ¿qué diferencia hay de unos a otros? Seguí buscando más cosas en otros diccionarios, otras definiciones más correctas al diccionario enciclopédico Larousse. Define como sobrenatural como algo que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. ¿También? Pero ahí empezó ya el Espíritu Santo a tratar conmigo, a que entendiera algo que no había entendido, que hay que nacer de nuevo. Aunque yo había nacido de nuevo. Pero ¿para qué tiene que nacer uno de nuevo? Para decirlo, yo conozco gente que siempre está, yo he nacido de nuevo. Vale, pues bien. ¿Para qué tiene que nacer uno de nuevo? Para ver el reino de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Para ver el reino de Dios. Que el reino de Dios no es sobrenatural. El reino de Dios es natural en lo espíritu. Ahí empecé a darme cuenta de que yo estaba equivocado en cuanto a muchas cosas, porque uno tiene complejo a veces cuando viene un profeta o un apóstol o un maestro y empieza a hablarte de una manera como si él fuera un privilegiado, que el Señor le habla aparte de de la diferente forma que habla su iglesia. Y no es así, como Pablo decía antes. El Señor habla a su iglesia. Pero algunos se toman esa voz, esas palabras de Dios, como algo exclusivo para ellos. Porque los demás no llegamos a entender que para mí también es lo natural de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza divina. Y lo dice la palabra de Dios. Tenemos la naturaleza divina al nacer de nuevo. Y cuando uno camina en la naturaleza divina, empieza a ver lo que no veías antes. Por eso la Biblia define que hay hombre natural y hombre espiritual. Y no está hablando de gente de la calle, porque a veces leemos eso, los naturales son los que no creen en Dios. No. Es de los nuestros, de los creyentes. Hay creyentes que son hombres y mujeres naturales y no espirituales. Vamos a leerlo. Dios obra conforme a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Espiritual, divina. Y conforme, no hay nada, porque si fuera así, decir, lo sobrenatural de Dios es
algo que está por encima de Dios, y por encima de Dios no hay nada, no hay nada. Y Él obra conforme a su naturaleza. Por eso un señor mayor se acercó una noche, un señor que llamaba Nicodemo, se acercó una noche, era un principal entre los judíos, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. No le dijo, nadie puede hacer obras sobrenaturales. Le dijo señales, algo normal. Las cosas que tú haces son señales de algo que yo no comprendo, pero sé que son una realidad, porque tú las haces. Y por lo tanto, esas señales que tú haces son de Dios. El Señor está contigo. Jesús se le quedó mirando ahí así. Dijo: Nicodemo, ¿qué me dices? ¿Qué me estás diciendo, muchacho? El muchacho ya tenía 70 años también, pero bueno. ¿Qué me estás diciendo? ¿No entiendes? Hay que nacer de nuevo. No puedes ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Vas a quedarte con lo que tienes. Sí, asistiendo a la iglesia, a los cultos, cantando cánticos de sobrenaturales y cosas por el estilo, gozándote ahí tremendo, qué cultito que hemos tenido hoy, ¡oh, cómo me he gozado! Hasta que llegas a la puerta y alguien te pisa el pie. Se quita el gozo inmediatamente. Entonces Jesús le dijo a este hombre, a Nicodemo, hay que nacer de nuevo para verlo y para entrar. Cuando uno empieza a ver el reino de Dios, su mente cambia, su actitud cambia, su percepción cambia. Yo voy por la calle normal y me tomo una cerveza o paseo, donde sea. Y en un momento determinado observo cosas que el Espíritu Santo me está llamando la atención. Y muchas veces me dice el Espíritu Santo mientras hablo a alguien, ora por él. Dile las palabras que yo te estoy diciendo ahora mismo. Y no es que yo sea algo especial o diferente. Soy alguien que al hablarme el Señor comprendí lo que quería el Señor decirme y lo que nos está diciendo a todos. Hemos nacido de nuevo por algo, no por un capricho ni para sentirnos importantes, para ver el reino de Dios. Vayamos donde vayamos, al mercado, en casa, aquí y allá. El reino de Dios está en nosotros. Arrepentíos, dijo el Señor Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado y no lo veis. No lo conocéis, conocéis una religión. Pero yo he venido a ofreceros vida y vida en abundancia. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Y a Nicodemo le habló de esa manera. Fijaos lo que dice. Sabemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Eso está claro y lo tenemos asumido todos. Y que hay dos tipos de creyentes, no lo teníamos tan asumido, y yo al menos no lo tenía, pero hay gente que piensa en las cosas de la carne. Y no me refiero, cuando piensa en las cosas de la carne, no está hablando de entrecots ni de chuletones. Está hablando de una forma de vida, de lo que nos atrae, de lo que nos gusta. Está hablando de otra cosa, las cosas de la carne. Unos piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y los que son del Espíritu están tomados por el Espíritu Santo. Y como he dicho antes, ya puedes estar donde estés, como estás tomado por el Espíritu. El Espíritu en un momento determinado te va a decir, háblale, dile esto, ora por él. Y eso es ver el reino de Dios y estar en el reino de Dios. Al caminar en el Espíritu, si es que caminamos en el Espíritu, debemos asumir todas estas cuestiones, estas cosas que están en la Biblia. Lo que pasa es que no nos detenemos a estudiarlas ni a meditar en ellas. Nos gusta más el espectáculo, el show, el entretenimiento. El entretenimiento. Hay hasta muchos cánticos que decimos que son para el Señor y no hay ninguna palabra para el Señor. Señor, yo soy bueno y he venido a darte la gloria. ¿A quién le das la gloria? A ti, que te estás diciendo que eres bueno
y no dirigimos nuestros cánticos al Señor, a nosotros mismos, o a agradar al público. Yo me acuerdo, tengo un amigo, Fernando, que es pastor y es muy locuaz. Y le pregunté una vez, estuvo cantando, bueno, él canta también, es pastor y le gusta mucho la música y canta también en el grupo de la iglesia. Y llegó alguien, hoy no me ha gustado los coros que habéis cantado. Y Fernando le dice, no eran para ti, eran para el Señor. Y aquel se quedó mirando y ya no siguió en la cuestión. Y a veces creemos que nos debe de gustar una canción porque sí, porque nos sentimos como una canción que la canta cualquiera del mundo, romántica y preciosa, y ahí voy yo tambaleando, bamboleo al ritmo de la canción, y no es así. El bamboleo tiene que ser interno, no externo. Entonces, a mí me cambió la mente, la forma de pensar, al no encontrar la palabra sobrenatural en la Biblia. Alguien me dijo, porque yo tengo una página web y publico muchos artículos, y alguien me escribió, el comentario me dijo de todo, ¿sabes? Yo lo publico todo, lo que me digan, lo que sea. Y me dijo, dice, oiga, pastor, debería estudiar mejor la Biblia, porque la palabra Trinidad tampoco está y sin embargo es real. Y yo, pues sí, pues tiene razón, no está la palabra Trinidad, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que viene a ser lo mismo, ya no me contestó, pero bueno, me dijo más cositas, pero a ver. Apoyando que lo que yo estaba comentando como sobrenatural, pues no era correcto. Bueno, pues son puntos de vista, me parece muy bien, cada uno tiene. Pero yo entendí esto, lo entendí, que si nos consideramos espirituales, debemos entender que no se trata solo de vivir una vida sin pecado y apartados del mundo, porque para muchos es eso. Ser espiritual es apartarme del mundo. Como hacían los monjes en la Edad Media, subirte sobre un pilón y tirarte 40 años allí arriba. Pues vale, allí no pecas. Sino que el espiritual es más amplio, el sentido de la palabra es más amplio. Es más amplio. Es una persona guiada por el Espíritu Santo. Y ya vemos, cuando leemos a los profetas, eran hombres y mujeres como nosotros. Algunos estaban casados, otros estaban labrando con sus bueyes, otros haciendo sus labores porque creemos o no nos paramos. Yo no me paraba a pensar que un profeta tenía que tomar un azadón y irse a cavar a un bancal para plantarse berenjenas para poder comer. Yo pensaba que todo el día estaba el profeta profetizando por así dice el Señor y así dice el Señor. Pablo nos acaba de decir hace un momento que el profeta Malaquías 3 veces habló, o 4, ya está. Pues si no tengo nada más que decir. No tengo. Y hay veces que estamos esperando que el Señor nos hable. Señor, no me hables. Señor, dime algo. Y el Señor le da unas ganas de decirte, si no has terminado de hacer lo que te dije que hicieras, ¿cómo quieres que te vuelva a dar otro trabajo? Acaba el que empezaste. Y los espirituales vivimos en un mundo natural. Es así. Pero al discernir las cosas espirituales, podemos obrar conforme a nuestra condición espiritual. Y a veces se nos olvida. Creemos que la condición espiritual solamente cuando entramos por las puertas de la iglesia y al salir se terminan. Pues no es así. Aquí venimos a recabar información, a recargar las pilas, como dicen algunos, para seguir continuando nuestro trabajo en la calle. Por lo tanto, los espirituales que comen, beben, trabajan, se casan, tienen hijos, ríen, lloran, porque los espirituales también lloran y ríen y se casan y tienes hijos y no les alcanza su salario a final de mes y están pagando hipotecas y nos enfadamos muchas veces con Hacienda, como dijo Pablo también. Nos enfadamos. Los espirituales somos personas que el Señor ha tocado y ha cambiado nuestra forma de pensar. Y conforme nos cambia la forma de pensar,
cambiamos la forma de comportarnos y de actuar. Si no cambiamos, no hay nada. Por mucho que digas, he nacido de nuevo, no hay nada, absolutamente nada. Miren, si cambia nuestra naturaleza, vamos a ver en Pedro 1 del 3 al 8, lo voy a leer yo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos naturaleza divina. Por lo tanto, Dios obra conforme a su naturaleza. Las cosas que hace el Señor, los milagros, las señales, no son cosas sobrenaturales para los que somos espirituales. Es natural. Y nosotros deberíamos comportarnos con la misma naturaleza, no tener temor a orar por nadie, no tener temor de echar fuera demonios. Es que yo no estoy preparado, yo voy a llamar al pastor o a este hermano. Tú estás preparado, lo único que tienes miedo y hay que perder el miedo. Somos hijos de Dios. Y a mí me llama la atención mucho que ahora está de moda la paternidad. Hay gente que está buscando, necesitamos paternidad. Hay muchos apóstoles que ahora nos machacan en la paternidad, la paternidad, la paternidad. Y la Biblia dice, no llaméis padre a nadie en la tierra. Y si es así, el que le llama padre al apóstol tiene tres padres. El Padre eterno, tu Padre que te engendró y el Padre apostólico. Tres. Y la Biblia lo dice, igual que la identidad. Es que estoy buscando mi identidad. ¿Cómo que estás buscando mi identidad? Eres hijo de Dios. En la primera carta de San Juan lo dice. Sois hijos de Dios. Necesitas, me lo decía San Juan. O te tiene que decir Bartolo. Pues San Juan lo dice. Sois hijos de Dios. Esa es mi identidad, hijo de Dios. Pero no llegamos a asumirlo y vivimos así, pensando en el qué dirán. Que digan lo que quieran. Soy un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Sois hijos de Dios. Esa es vuestra identidad. Hijos. Hijos. Y el hijo tiene derecho a hacer muchas cosas porque su padre se lo permite. Es así, en mi casa vienen mis hijos, los tres, y los nietos también, hasta los perros de mis hijos. Entran allí y hacen lo que les place. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Y tienen mi autoridad. Y tienen identidad, saben quién es su padre. Entonces, el que está buscando la identidad a través de un hombre, de un apóstol, no sabe quién es su padre. No lo sabe. Y debemos de cambiar esa forma de pensar, no porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia. No llaméis a nadie padre. Lo dijo el Señor Jesús. Y sin embargo, como si el Señor Jesús no fuera nadie, seguimos. Yo conozco a muchos apóstoles y no paran y han venido a la casa del Padre. Aquí está la casa, los hijos están conmigo. Es la paternidad lo que les levanta, lo que les sostiene. Lo que sostiene a un hijo de Dios es el Espíritu Santo. Y a ese hay que tener en cuenta, al Espíritu Santo de Dios. Y yo cuando entendí que en Dios no hay nada sobrenatural, es natural, entonces actúo de una manera natural, no me importa. Me encontré con un amigo que me dijo, le llaman Lázaro, y estaba malito. Y me dice, Antonio, tengo un problema en el estómago que no se me cura, estoy mal y mal. Él no es creyente y siempre me decía a mí cosas en contra de lo que yo quería. Yo, Lázaro, ¿quieres que oremos? Y me dices, sí. Yo, pues vamos a orar. Oré por él para que el Señor le sanara, reprendí la enfermedad y a las 2 semanas me lo encuentro. No valió para nada. Aún estoy igual, mira, me voy al especialista.
Y yo, bueno, podemos intentarlo. No, yo le hago una cosa. Yo veo que tú eres aficionado a la Bonoloto. Dice, sí. ¿Te ha tocado alguna vez? Dice, no. ¿Y juegas todos los días? Sí. ¿Y eso por qué? Intentándolo una vez ya sería suficiente. No te ha tocado, no vuelvas más. Vamos a hablar otra vez. Déjame estar. Y se marchó. Y hay veces que hacemos esas cosas. No quieren aceptar que se repita una oración porque hay veces que el Señor sana no a la primera, a la segunda o a la tercera. ¿Sabéis cuándo sana el Señor? Cuando Él quiere. Bendito es el nombre de Dios. Así es. Cuando Él quiere sana, no cuando yo quiera. Yo lo único que le digo, Padre, toca a este hombre. En tu nombre voy a reprender la enfermedad, Señor, pero eres tú el que tiene que sanar. Y Él sabe. Y hay quien va todos los días a jugar la Bonoloto, la primitiva, porque tiene interés que le toque. Y si tú tienes interés que te sane el Señor, busca al Señor que Él te va a sanar. Pero eso no lo tenemos en cuenta. Por eso, para mí fue muy importante conocer que lo sobrenatural para un hijo de Dios no es sobrenatural, es natural. Es lo natural de mi Padre. Por eso el Señor Jesús llegaba sin ningún problema, llegaba a un sitio, ¿qué pasa aquí? Pero es que dice el Señor Jesús, pero el Señor dice, las obras que yo hago, vosotros las haréis y aún mayores. Pero hay que hacerlo, hay que atreverse, no hay que temer. ¿Y si no? ¿Y si sí? Si no lo intentas, nunca va a haber un sí, jamás. Y hay que atreverse, sin ningún problema, porque lo natural de Dios debe ser lo natural nuestro, como hijos de Dios. Padre, yo quiero darte las gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Mi Dios, necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que toques el corazón de este país tan duro, Padre Dios. Que, Señor, que envíe, Señor, tu Espíritu Santo para convencer a todos aquellos que te ignoran a ti en todo, Padre Santo. Mi Dios, yo quiero, Señor, te pido, Padre Santo, que toques España, Señor. Que te des a conocer tal como tú eres, de una manera natural, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.